Entonces, siendo pues 25 de noviembre, 7 y 8 de la noche, les doy la bienvenida a esta sesión web que le hemos denominado validación de requisitos 1. ¿Por qué 1? Porque van a ser 2 sesiones de validación de requisitos. Por situaciones que ustedes ya conocen, el día de hoy vamos a cambiar la dinámica de la transferencia web. En este caso, la transferencia web es relativamente corta, espero poderla terminar en una hora. No vamos a iniciar, no, en esta ocasión no voy a abrir sesión de preguntas de otros temas que generalmente lo suelo hacer al final de la sesión para aquellos aprendices que tienen deudas o moras en la entrega de sus evidencias, pero no porque los esté desconociendo, sino que en mañana, día viernes 26 de noviembre, desde las 8 de la mañana, voy a estar al tanto de todos los aprendices que requieran refuerzos para completar sus evidencias. La idea de este proceso de formación, como yo les había comentado en el chat, es que ustedes comprendan lo que hacen, el porqué de las cosas, y no simplemente se vuelvan como repetidores, como loritas, que simplemente hacen lo que se les dice que hagan. No, la idea es que vayan construyendo un criterio y ese mismo criterio pues les permita determinar la importancia de cada una de las etapas que nosotros vinimos desarrollando. Durante la transferencia, si tienen preguntas acerca de la transferencia, vuelvo y repito, preguntas acerca de la transferencia que se está dictando, pues la resolveré. Cualquier otra pregunta la vamos a dejar para el día de mañana. Entre otras cosas, pues porque igual yo tengo que seguir en mi proceso de recuperación, no puedo tener unas sesiones tan largas, porque eso podría afectarme un poquito. Sin embargo, pues si se dan cuenta, pues están generando los espacios para que ustedes, de todas maneras, puedan ir avanzando. Esta última competencia de validación de requisitos consta de 2 evidencias. Una evidencia un poquito más grande, que es la que vamos a ver el día de hoy, y otra evidencia un poquito más pequeña. Ambas evidencias se programaron con fecha de entrega el 9 de diciembre, es decir, van a tener 15 días, pero no son 15 días de ocio. Nuevamente les digo, estoy pensando en aquellos aprendices que han tenido dificultades en las entregas de evidencias, que la verdad son muchos. Entonces, pensando en estos aprendices, vamos a dejar ese espacio relativamente holgado para ustedes, porque ustedes vienen de entregar evidencias cada 4 días, para poder que estos aprendices se puedan ir desatrasando. Los demás aprendices, los que están al día, si quieren presentar su evidencia antes de tiempo, no hay ningún problema. Se van a dar cuenta pues que igual hoy en la transferencia vamos a explicar de qué se trata la evidencia y que hay que entender. Lo único que cambia es el periodo en el cual van a tener para hacer entrega de evidencia. Vuelvo y les repito, no es que se les está dando más tiempo. Se les está dando, o sea, se les está concediendo un tiempo para que se desatrasen. Si no aprovechan ese tiempo, pues van a tener dificultades. Y recuerden que el 9 son 2 evidencias, porque esta actividad consta de 2 evidencias, sino que la primera parte, que es más robusta, en la que vamos a ver hoy, la otra es mucho más sencilla y es perfectamente realizable en un par de días. Bien, entonces vamos a comenzar con la evidencia del día de hoy, que se denomina nuevamente, repito, validación de requisitos. Miren, en el desarrollo de las diferentes transferencias web, nosotros hemos hablado de los requisitos. Si ustedes hilan los diferentes temas que hemos tratado, se van a dar cuenta que en la primera sesión web, lo que se trabajó inicialmente es que nosotros podamos identificar quiénes son las fuentes de los requisitos y qué herramientas disponemos para recolectar esos requisitos. Entonces, cuando hablábamos de las fuentes, hablábamos de los interesados o stakeholders. Cuando hablábamos de las herramientas, entonces hablábamos, por ejemplo, de la entrevista, del sondeo, de la encuesta, etc. Ese fue el primer trabajo.
En el segundo trabajo, o en la segunda sesión, lo que trabajamos es la identificación de los requisitos. Es decir, aplicamos una técnica, llámese entrevista, llámese encuesta, llámese sondeo, y nosotros construíamos requisitos a través de casos de uso, historias de usuario, History Board. Entonces, mire, la primera sesión, identificar fuentes y herramientas de recolección de requisitos. La segunda era aplicar esas herramientas de recolección de requisitos y construir los requisitos, ya sea con historias de usuario, casos de uso o History Board. En la tercera sesión que tuvimos, formalizamos los requisitos. Es decir, construimos un documento técnico. Eso que identificamos en la que le llamamos licitación, en la segunda actividad, lo formalizamos en un documento técnico, un documento de especificación de requisitos. Y ese fue su actividad número 3. Ahora bien, la parte final digamos, de los requisitos es validar esos requisitos. Es decir, cómo podemos identificar que eso que nosotros identificamos, aquello que documentamos, son los requisitos que realmente se necesitan para la construcción del sistema. Y eso es básicamente lo que vamos a ver hoy. Herramientas que nos permitan verificar y validar que aquellos requisitos que nosotros identificamos en etapas tempranas realmente sean los que se necesitan para construir la herramienta de software. Y recuerden, cuando nosotros hablamos de requisitos, básicamente hablamos de dos cosas: lo que el cliente requiere o las expectativas del cliente, o sea, lo que él necesita o las expectativas. Bien, entonces en este componente formativo se abordan los temas de técnicas de validación de requisitos, revisión, prototipos y casos de prueba, y el tema de los requerimientos duraderos y volátiles. Bien, entonces, primero que todo quiero que intentemos validar requisitos de manera intuitiva. Por eso vamos a hacer un pequeño taller muy cortico. A ver, esperen, yo copio copiar link y lo voy a publicar acá. Listo. Entonces el taller es el siguiente, es una pestañita. Fase de análisis, ajá, listo. Yo les compartí este documento. Este documento que tiene una historia de usuario y un prototipo. Hoy vamos a trabajar en esto. Es una de las técnicas de validación de requisitos. Es un prototipo. En otras palabras, es más o menos como se esperaría que luciera la aplicación cuando estuviera desarrollada. ¿Listo? Tenemos un prototipo, tenemos una historia de usuario. Entonces, yo ya les compartí el enlace para que por favor lo hablen. ¿Cuál es el objetivo de la actividad? Es que validemos si ese prototipo cumple con los criterios de aceptación de ese requisito que está en la parte superior. ¿Sí me entienden? O sea, tenemos una historia de usuario que describe un requisito, tenemos un prototipo de ese requisito y lo que queremos es validar si cumplen. Entonces, empíricamente, yo quiero que me digan si cumple o no cumple, con lo que saben, con lo que piensan, con lo que se imaginan. Aquí no le vamos a meter cosas técnicas, no le vamos a meter conocimientos avanzados, simplemente le vamos a creer a nuestra intuición.
Felipe, ¿te escucho? Pues bueno, digamos que así como abuelo de pájaro, uno ve que como que no cumple con todo lo que se está planteando ahí. Sí muestra algunas cosas, pero faltan como otro tipo de información para completar lo que están requiriendo. Por ejemplo, ¿qué crees que faltaría? A ver, por ejemplo, dice, ¿cómo es? Eh, dice, ¿cómo es? Dice, por cada sitio se debe visualizar una imagen representativa, el nombre del sitio, la dirección, el puntaje y el teléfono con la posibilidad de establecer un contacto inicial. Entonces uno ahí ve que, por ejemplo, el puntaje, ¿no? El puntaje no se ve. Ya ahí empieza a faltar cosas, ¿no? Sí, Exactamente, sí. Mira que correo. intuitivamente ya podemos identificar ciertas cosas. Muchísimas gracias por tu aporte. Sí, en efecto, falta el puntaje. Camilo. Para empezar, sí. Cuando lo que uno está mirando en la descripción y entre los criterios de aceptación, digamos, o sea, sí se nota que están faltando ciertos requisitos. Que si uno se pone, por ejemplo, a mirar lo que es la interfaz gráfica de la aplicación, hay ciertos criterios de aceptación que no está cumpliendo. Por Ujú. ejemplo, o sea, si tenemos un ejemplo de si la lista es muy amplia, representa un indicador de desplazamiento que el usuario podrá activar por medio de la interacción con los dedos sobre la pantalla y el dispositivo. Entonces, digamos aquí en la segunda parte de la, o sea, donde está el home y el login, digamos ahí no se ve que presente esa información. Otra cosa que dice aquí es posible hacer llamadas directas usando el servicio de dispositivo móvil si tiene SIM card. Digamos aquí uno no en la interfaz gráfica no ve por ejemplo el marcador de teléfono para que pueda abrir el marcador de teléfono. Entonces son cosas que no se están cumpliendo de Ok, lo que está notando ahí. vale. Muchas gracias, Camilo. Arturo, ¿qué nos tienes para decir? Sí, dice que las imágenes todas tienen que tener como la misma dimensión. La primera no corresponde a las otras dos que están ahí abajo. Y también el criterio de aceptación dice algo sobre la ortografía. Si podemos, dice droguerías. Entonces no cumpliría. Ok, listo. David, contigo cerramos. ¿Qué nos tienes para decir, David? David, no te estamos escuchando. Sí vemos que levantaste la mano, pero no te escuchamos. Ok, bueno. Entonces, concluyendo, cosas cumple, cosas no cumple. Entonces la respuesta es, ¿cumple con el requisito o no cumple con el requisito? Pues no, señor, ¿no? ¿No? No cumple. Y listo. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos formalizar que no cumple con el requisito? Pensemos que nosotros somos los que tenemos que devolver ese, digamos, ese documento al analista de requisitos para que haga las respectivas modificaciones. Entonces, ¿cómo creen, cómo puedo formalizar un poquito el tema de la validación de ese requisito? ¿Cómo creen que se puede hacer? Bueno, Ana Lucía, cuéntanos. Yo creería que tal vez haciendo una especie de informe, como con una lista de chequeo de las cosas que tienen y las cosas que hacen falta. Se me ocurre. Ok, muy bien. Camilo. Pues para mí más que todo formalizar, o sea, para formalizar requisitos o los requisitos los que no se están cumpliendo obviamente, digamos es bueno como hacer las comparaciones, ¿no? Hacerlo como una especie como de comparaciones. Es decir, mire, aquí esto está dentro del requisito, aquí no se está cumpliendo. Esta, esto está dentro del requisito, esto no está cumpliendo. Porque sería como una manera más descriptiva para que, o sea, los analistas de requisitos puedan entrar a mirar más a fondo el problema que se está presentando. Claro, entonces miren, aquí queda claro más o menos algo. Cuando nosotros evaluamos un requisito, no lo podemos evaluar como un todo, ¿cierto?
sino que hacemos digamos, un análisis muy concienzudo del requisito, lo evaluamos si bien en su integridad, pero lo desmenuzamos por partes, de tal manera que podamos identificar qué se cumple y qué no se cumple. Camilo. Ya es que no le han quitado la Ok, listo. la mano. Qué pena. Entonces, bien, como nos decía Ana Lucía, una de las maneras más sencillas es a través de listas de chequeo. Estamos haciéndolo intuitivamente, no estamos aplicando ninguna técnica. Esperen que voy a compartir la ventana para no hacer tantos cambios. Ok, listo. Entonces, una lista de chequeo podría ser esta, ¿cierto? Donde yo identifique cada uno de los diferentes criterios de aceptación y diga si cumple o no cumple. Entonces, por ejemplo, nuevamente, ¿el prototipo cumple con el requerimiento totalmente? No. Entonces, no. Por ejemplo, ¿la estructura de los textos e imagen están alineadas como se pide en el requerimiento? No están alineadas. Bueno, entonces dice, ¿el sistema presentado permite establecer el contacto inicial por medio de llamada directa? Sí. Y qué pena, instructor. A mí me parece que sí, porque ahí aparece el botón de llamar, ¿no? A ver, por acá dicen que sí, por allá dicen que. Bueno, dejémoslo en sí, por aquí, por acá. No. Bueno, ¿el sistema presentado permite establecer el contacto inicial por medio de correo electrónico? No permite. No. No lo permite. A ver, recuerden que aquí tenemos, dice por correo, no, parece que llamada sí. ¿Existen indicadores de desplazamiento cuando se listan varios sitios? No. Recuerden que son los famosos scroll, ¿no? El scroll. El requisito dice que sí, que debe mostrar algo, ¿no? Por acá dice, se amplía el indicador, vea, aquí dice, si la lista es muy amplia, se presenta un indicador de desplazamiento. Entonces... Pues no se ve, no es claro, ¿no? Bueno, no es claro, digamos que no. Si no es claro, no. Pues al menos es peor que el analista diga, no, lo que pasa es que no lo dibujé. No se presenta ¿El prototipo presentado requiere ajustes para el cumplimiento del requerimiento? Sí. Sí. Ok. ¿Se puede diferenciar claramente los datos de cada uno de los sitios? No, todos son iguales. Las direcciones y el teléfono creo que todos son iguales. Bueno, eso es más, creo que parte del ejemplo, ¿no? Pero digamos que eso viene a ser como los textos. Bien. En resumen, lo único que hacemos, sí, es un bosquejo, como nos dice José, es establecer unas listas de chequeo que nos permitan, entonces, identificar si se cumple un requisito o no se cumple un requisito. Miren que lo hicimos de manera intuitiva. ¿Les parece complejo validar el desarrollo de un requisito? No, realmente no. Bien. Entonces nos vamos a devolver para acá. Ok. Entonces, básicamente, la validación de los requisitos busca ratificar. Eso es importantísimo, digamos, identificar que los requerimientos estén, digamos, bien hechos. Bien hechos en el sentido de dos cosas, lo que el cliente desea y lo que el cliente necesita. Recuerden que cuando nosotros elaboramos requisitos, siempre perseguimos dos cosas. Primero, solucionarle un problema al cliente y segundo, cumplir con sus expectativas, ¿no? Porque las dos no necesariamente son lo mismo. Yo puedo solucionar un problema, pero no necesariamente es lo que el cliente quería. O sea, lo que desea y lo que necesita. Y es un proceso supremamente importante. ¿Por qué? Porque hacer correcciones en los requisitos, en las etapas de desarrollo, en las etapas de prueba, hace que sea muchísimo más complejo. Es por eso la importancia de poder
desde etapas tempranas poder aplicar alguna técnica que nos permita poder verificar la calidad de esos requisitos. Entonces, bien. Ay, ya me vi que ahí está la validación de requisitos. Entonces, ¿qué se busca? Entonces, cuando nosotros validamos el requisito, lo que buscamos es verificar la validez del requisito. Entonces, ¿qué significa validez? Los requerimientos son razonables e identifican realmente todas las funciones necesarias para cumplir con las necesidades del cliente. Debemos verificar la consistencia. Los requerimientos no presentan contradicciones. Necesitamos verificar la completitud. Se incluyen todas las funciones y restricciones definidas por el usuario del sistema. Debemos verificar el realismo. Los requerimientos son realizables de acuerdo con la tecnología existente, el presupuesto y los tiempos definidos. Miren, en esta parte del realismo es una de las cosas que uno suele equivocarse con mayor frecuencia, sobre todo cuando inician procesos de desarrollo de software. ¿Por qué razón? Porque a veces nos pueden más las ganas que el conocimiento. Realmente, esta verificación del realismo se adquiere con la experiencia. En la medida que se gana experiencia, nos vamos dando cuenta de esos elementos que se requieren. Por ejemplo, ajustar un requerimiento a un presupuesto, ajustar un requerimiento a un tiempo y ajustar un requerimiento a una tecnología. Por poner un ejemplo, dentro de los tantos casos que ustedes colocaban en el caso hipotético de desarrollo de software, habían unos, por ejemplo, que implicaban el desarrollo de algoritmos de aprendizaje para que el sistema pudiera hacer algún tipo de inferencia. Entonces, no es cosas que no se puedan hacer. Son cosas que se pueden hacer, pero que van a tomar tiempo, que requieren presupuesto y que no necesariamente tienen que ver con una necesidad del sistema. No necesariamente. Eso dependerá del tipo de desarrollo que se pueda se pretenda desarrollar. Y algo también muy importante es que se pueda verificar o que el requisito sea verificable. Esa es una de las cosas más importantes. Yo con algunos aprendices, en la medida que me iban compartiendo el desarrollo de sus documentos, a algunos les dije que sus requisitos no eran verificables. Cuando hablamos de verificables, que se pueda demostrar la realización de cada requerimiento y que hace lo que debe hacer. Entonces, por ejemplo, cosas cuando colocaban el sistema debe ser rápido. Entonces yo le decía rápido frente a qué. Para algunas personas un segundo puede ser rápido, para otras 5 puede ser rápido. Entonces, ¿rápido frente a qué? Por ejemplo, habían unos, sobre todo esos adjetivos de rápido, fácil, usable, amigable. Entonces, esos adjetivos no ponen un marco de referencia que permitan establecer si cumple o no cumple, usable para quién, amigable para quién. Fácil para quién. Entonces son ciertos adjetivos que no son verificables. Entonces yo les decía, mira, ese requisito no es verificable. Entonces estos son los elementos que necesitamos verificar en un requisito: validez, consistencia, completitud, realismo y verificabilidad. Entonces para ello, nosotros los analistas pues disponemos de una serie de técnicas para la validación de requisitos y es las que vamos a ver a continuación. La primera técnica es la revisión de requerimientos. Ese es un proceso manual y básicamente ese proceso involucra a todas las personas, tanto de los desarrolladores, o sea, como quien va a desarrollar, como del cliente. ¿Qué es lo que se revisa? El documento de especificación de requisitos.
¿Recuerdan el documento que ustedes hicieron en la actividad número 3? Pues bien, ese documento nosotros lo tenemos que socializar con nuestros clientes. Tenemos que explicar cada uno de los requisitos que identificamos de la manera más sencilla posible y la retroalimentación nos va a permitir identificar, digamos, de manera rápida, aquellas debilidades o falencias que tengamos en nuestra elaboración de los requisitos. Esta revisión se puede hacer de dos maneras. Una informal. La informal simplemente es presentarle el documento a... Regálenme un minuto, por favor. Ya sigo con ustedes. Regálenme un minuto. Aló, aló. ¿Me escuchan? Sí, instructor. Ah, ok, Sí, señor, listo. sí. Entonces estábamos hablando de las técnicas para validación de requisitos y la primera es la revisión de requerimientos. La revisión de requerimientos es la revisión del documento de especificación de requerimientos, el documento técnico que ustedes elaboraron en la actividad número 3 con el cliente. Esa se puede hacer de dos maneras. La primera es una informal. Informal es reunirse con el cliente, mostrarle el documento, explicarle el documento y de esa manera determinar si los requerimientos son lo que ellos necesitan o, por el contrario, existen problemas en la elaboración de los requerimientos. Eso es todo. O se puede hacer una revisión formal. Esta revisión formal lo que toca explicarle al cliente cada uno de los requerimientos establecidos y pues explicar la implicación de cada uno de ellos. Básicamente lo que buscamos es que se den respuestas a las siguientes preguntas, estas 4 preguntas. ¿Es posible probar este requerimiento en la realidad? ¿Es claro lo que expresa este requerimiento para las personas que lo van a usar? ¿Es posible observar el origen del requerimiento y también evaluar los cambios que puede generar en el sistema? ¿El cambio en el requerimiento impacta o no a gran escala otros requerimientos? Entonces es el equipo de desarrollo el encargado de revisar de manera individual cada requerimiento, explicárselo al cliente y responder a esas preguntas. Entonces, recuerden, la informal simplemente es presentarle el documento, socializarlo, identificar si los requerimientos pues satisfacen las expectativas, las necesidades del cliente. Es el informal. La formal, mismo cuento, pero con la diferencia de que yo, por cada requerimiento, debo responder a estas preguntas. Esa es la primera técnica de revisión de requisitos. ¿Alguna duda? ¿Algún inquietud? Miren que es algo relativamente sencillo. Jaime, te escucho. Muy buenas noches, instructor Andrés. Sí, me Bueno. gustaría de pronto tener la oportunidad de preguntarle, frente a las 2 revisiones del documento técnico de especificaciones, ¿en qué momento es recomendable hacer una revisión requerimiento por requerimiento y en qué momento es simplemente
recomendable hacer pues la primera, la manual? Gracias. Generalmente cuando son proyectos pequeños basta con la revisión, porque son muy pocos requisitos y el cliente en general sabe lo que necesita, en general. Entonces con la primera técnica generalmente es suficiente, es decir, hacer una revisión de manera informal. La revisión formal generalmente se hace después de hacer la informal. O sea, normalmente uno hace la revisión informal y luego hace la revisión formal. Como la revisión informal no retroalimenta, nosotros hacemos los ajustes al documento de requerimientos y nuevamente lo presentamos. Pero en este caso hacemos la revisión formal. Generalmente esa es la manera como se hace esa revisión de requisitos. Sin embargo, no es, digamos, no es una regla que deba ser así, sino que la revisión informal generalmente da muy buenas luces acerca de la calidad y el estado de nuestros requisitos. Jason, te escucho. Sí, tutor, una pregunta. ¿Estas técnicas para la validación de requisitos consisten en la lectura de los mismos requerimientos o hay que esperar de pronto un boceto o un diseño para aplicar las técnicas? La mera lectura. La mera lectura. Y es que aquí lo que buscamos, entre otras cosas, es saber si es comprensible el requisito. Ok, muchas gracias. Solo la lectura. Pero claro, hay que explicar el contexto, ¿no? Decirle al cliente, mire, este requisito hace esto y sirve para esto y uno espera esto. Bien, esa es una de las técnicas, la revisión. Para muchos, en procesos de desarrollo, esto es suficiente para muchos. Sin embargo, pues nos vamos a ir interiorizando en otro tipo de técnicas que son un poquito más especiales. Y que es básicamente por lo que comenzamos, el ejercicio. La segunda técnica se conoce como construcción de prototipos. Entonces, para eso vamos a ver un pequeño video. Entonces, regálenme, yo les comparto. Ya sé cómo compartir con video. Antes no sabía. O sea, ya no sabía cómo construir una ventana con video. O sea, que pase el audio y el video. Entonces, vamos a ver el prototipo. Construcción de prototipos. Un prototipo es una versión inicial de un sistema que permite probar conceptos, opciones de diseño, flujos y otros aspectos por medio de la interacción directa de los clientes o usuarios finales en las primeras etapas del proceso del software. Un prototipo puede ayudar en la obtención y validación de los requisitos del sistema, permite explorar soluciones y posibles interfaces de usuario y, finalmente, ayudan en el proceso de pruebas. Por medio de los prototipos, los clientes y usuarios finales tienen una idea más clara de cómo el sistema puede apoyar sus labores, puede generar nuevas ideas para los requerimientos e identificar fortalezas y debilidades de la forma en cómo, hasta el momento, se concibe cada requerimiento por parte de los desarrolladores. También, un prototipo puede revelar errores y omisiones en los requerimientos que no fueron detectados en el momento de la escritura de estos. Cuando se analizan los requerimientos escritos, no es fácil detallar problemas relacionados con las funcionalidades combinadas con otras en un sistema completo, por lo que los prototipos son ideales para encontrar elementos faltantes o sobrantes en las definiciones de los requerimientos. La construcción de prototipos para procesos de validación de requerimientos tiene los siguientes beneficios. Los prototipos son fácilmente modificables y prescindibles. El prototipado mejora la relación entre desarrolladores y usuarios. Puede proporcionar la prueba conceptual necesaria para la consolidación en el proceso. Pueden procurar una pronta preparación para los futuros usuarios del sistema. El prototipado puede evitar sorpresas desagradables al destacar los requerimientos incompletos o inconsistentes y la falta de funcionalidad. Puede reducir los malos entendidos entre desarrolladores y clientes.
puede reducir los costes de rediseño si los problemas se detectan pronto y cuando son fáciles de localizar. Resultará en un producto que se ajusta mejor a los requerimientos del usuario. El prototipado puede fortalecer la especificación de los requerimientos. Los usuarios entienden mejor los prototipos que las especificaciones de papel. Invierte en educación profesional efectiva. Bien, entonces, ¿quién me dice las ventajas de hacer una validación por revisión del documento de especificación y hacerlo por uso de prototipos? O sea, la diferencia entre esto y esto. ¿Cuáles las más significativas? O sea, ¿cuál creen que se destaca más del hecho de usar prototipos al hecho de usar revisiones? Camilo. Pero digamos al usarlo el esquema de prototipo, lo visto en el video, es mucho más explicativo, mucho más analítico, mucho más específico a la hora de validar cada uno de los requisitos. Porque digamos ya ofrece como una percepción visual al cliente donde pueda mirar qué hace falta, qué no hace falta. En cambio, lo que tú decías en cuanto al anterior, al de la revisión, que solamente es la mera lectura, entonces con una mera lectura pues no se entraría a mirar cómo está quedando la aplicación que está creando. En cambio, con el prototipado sí es como más específico, mucho más descriptivo. Entonces eso da una herramienta como de análisis para validar los requisitos que se están teniendo en la herramienta. Entonces, o sea, para mí, o sea, en mi caso yo me inclino más por la técnica de validación de requisitos, que es mucho más completa. Ok, muchas gracias, Camilo. Jean-Pierre, te escuchamos. Yo pienso que esta es una mejor manera para interactuar con el cliente, porque el cliente, pues, poniéndolo en el papel no va a entender. En cambio, si uno hace pues el dibujo de cómo va a quedar la aplicación y qué hace esto y qué hace lo otro, entonces el cliente sí lo entiende. Por ejemplo, yo pues estaba haciendo los trabajos sobre una plataforma para hacer de una empresa de envíos. O sea, yo lo tengo totalmente claro en mi mente, porque pues prácticamente eso es lo que yo hago, pero entonces cuando yo lo pongo en el papel, pues no veo como tanto lo que quiero hacer, ¿sí me entiendes? Pero entonces, por ejemplo, si yo lo viera de esa manera en la que lo muestra aquí en el video, sí lo entendería mejor, me parece a mí. Ok, muchas gracias, Jan. Liden, te escuchamos. Sí, instructor. Pienso que la gran diferencia que hay en esta parte entre la parte escrita y la parte de prototipo es el punto visual que puede llegar a tener el cliente o la persona que está haciendo la solicitud del software. Es como lo que llamamos en la parte de diseño de páginas web un mockup, que nos va a dar una parte más intuitiva y más acertada hacia lo que vamos a encontrar en el futuro, mientras que si lo hacemos mediante explicaciones sobre un papel con palabras, pues queda uno un poco corto porque no está viendo la visualización, o sea, cómo se va a ver al final el requisito como tal. Ok, muchas gracias. Vamos a cerrar con Ana Lucía para que podamos avanzar. Ana Lucía, ¿qué nos tienes para decir? Yo en realidad tengo una pregunta y el compañero anterior lo mencionó. O sea, ¿la construcción de un prototipo y la construcción de un mock-up son lo mismo o son dos técnicas diferentes, por así decirlo? Lo que pasa es que los mock-up están orientados al desarrollo web, ¿no? Los prototipos están más pensados para desarrollo de software, pero son muy similares. Sino que el prototipo está pensado para validar requisitos. El mockup está pensado para validar interfaces. O sea, se parecen, pero son dos cosas distintas.
Ah, ok, instructor, gracias. Ok, bien, entonces vamos a avanzar. Miren, uno de los elementos más importantes que tienen que saber entre una técnica y la otra es el flujo. Es algo que el flujo es las interacciones o las respuestas del sistema frente a ciertas interacciones. Todos los requisitos están enlazados. Entonces, por ejemplo, yo hago una determinada acción, el sistema debe responder o debe tener una determinada respuesta que a su vez me permiten hacer otra acción. Por ejemplo, tener un carrito de compras y comprar. Yo puedo tener un carrito de compras, pero no necesariamente ese carrito de compras puede ser, por ejemplo, debe involucrar una pasarela de pagos. O puedo tener un carrito de compra con pasarela de pagos. O sea, hay requisitos que dependen funcionalmente de otros requisitos. Las revisiones, la revisión de requisitos generalmente no permiten visualizar esos flujos. Las técnicas de validación de requisitos sí. Sin embargo, el prototipado sí lo permite porque, digamos, ese diseño gráfico, ese prototipo que hago sí me permite identificar las interacciones y las respuestas. Bien, sin embargo, esta técnica tiene ciertas debilidades y es importante que ustedes las conozcan. Por ejemplo, los prototipos pueden estimular un número excesivo de cambio de peticiones. Es decir, presentarle prototipos de entrada al cliente puede implicar que nos haga cambios muy significativos a los requerimientos que tengamos elaborados. Lo otro es que los prototipos pueden inducir a pensar a los interesados, al cliente, que el producto ya está casi listo para salir. Es decir, asumen que el prototipo es una parte avanzada de la etapa de desarrollo del software, cuando lo único que queremos es validar los requisitos. Entonces puede afectar las expectativas del cliente. Y los prototipos pueden encarecer el producto. ¿Por qué? Porque todo el tema de validación, el hecho de construcción, el hecho de revisión, todo eso va a tomar tiempo y va a demandar bueno, eso va a tener unos costos asociados. Entonces puede encarecer el tema. Entonces miren que de entrada el tema de los prototipos no necesariamente es la mejor idea. Ustedes deberán identificar, de acuerdo al tipo de desarrollo de software, cuál de estas técnicas conviene revisar. La revisión de requerimientos es una revisión mucho más fácil de hacer, que tiene unos resultados muy interesantes. Lo malo, no se permiten, digamos, identificar unos flujos, y eso es importante en el momento de desarrollo. Los prototipos sí permiten identificar esos flujos, pero tienen ciertas consideraciones. Entonces, en ese aspecto, pues ustedes tendrán que aprender, de acuerdo al tipo de proyecto, a usar una técnica. Esto no es una regla que para todos se aplica lo mismo. Yo puedo en ciertos proyectos involucrar todas estas técnicas. Es decir, comenzar con una revisión informal para identificar rápidamente cualquier revisión que haya que hacer a los requisitos, luego una de requerimiento formal para tener muy claros los requisitos y sobre ya esos requisitos que estén muy claros, por ejemplo, hacer el prototipado. No necesariamente uno excluye al otro. Ustedes pueden integrar, combinar, decir voy a hacer no voy a hacer lo otro. ¿Cuál es la idea de todo esto? Construcción de requisitos que cumplen las expectativas y las necesidades del cliente. Bien, para la construcción de prototipos, pues existen diferentes herramientas, ¿no? Algunas son pagas, otras son libres. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, aquí se coloca pues de los más conocidos, Lucidchart, Picodo, Adobe XD. Son diferentes alternativas que a ustedes les permitirá la construcción de herramientas de prototipado. Sin embargo, pues el prototipo lo puedo hacer incluso con herramientas más sencillas, como las herramientas ofimáticas. Un Word, un Excel.
un PowerPoint. Por ejemplo, las que yo les presenté inicialmente, miren que no tienen nada de complejas. Este es un prototipado. Y muestra las interacciones. Por ejemplo, aquí le dieron restaurante, mostró los restaurantes. Listo. Ahora bien, bueno, pues dice que una pregunta, a ver, vamos a leer la pregunta. Dice, tengo una pregunta, se debe hacer solo un prototipo del requerimiento más importante, por ejemplo, si hay requisitos secundarios donde se menciona la creación de un formulario de encuestas, se debe hacer prototipo de esas cosas también. Bien, eso depende del tiempo y de los presupuestos. No a todo se le puede hacer prototipado. Ahora, si quieren una recomendación, la recomendación va incluso en el taller. Ustedes en el taller número 3 tenían una actividad y era la priorización de los requisitos. Los requisitos más sensibles para el sistema, es decir, los más importantes, podrían incluir el desarrollo de prototipos, pero los menos significativos no. Entonces, aquí uno tiene que balancear. No, si uno tuviera tiempo ilimitado, presupuesto ilimitado, te diría, construyele a todos los requisitos un prototipo, pero no necesariamente tenemos esa disponibilidad. A veces contamos con presupuestos muy estrechos, tiempos muy estrechos y nosotros como desarrolladores nos tenemos que ajustar. Entonces la respuesta es no. No se recomienda hacerle a todo. Sí se recomienda hacer a los requisitos que tengan prioridades significativas dentro del desarrollo de software. A ver, por aquí, Jaime, te escucho. Cuando nosotros, o cuando usted se refiere a hacerle prototipado a los requisitos sensibles, podríamos hablar específicamente de los que son funcionales y propios del sistema. Exactamente, o sea, los requisitos funcionales. Sí, porque hay otros, por ejemplo, ¿cómo le haces un prototipo a algo como, por ejemplo, si vos haces, por ejemplo, unos requerimientos respecto a seguridad, ¿cómo haces un prototipo de seguridad? O, por ejemplo, los requerimientos de hardware, o cualquier requerimiento no funcional. Son difíciles de prototipar. Generalmente, los requerimientos no funcionales, por lo general, están dados por la parte técnica. Los requerimientos muy funcionales están dados por el cliente. Entonces, generalmente, los prototipos se direccionan hacia los requerimientos funcionales. Digamos, es correcta esa apreciación. Vale, muchísimas gracias, instructor. Bien, pero como todo lo que hemos visto, es necesario documentar. Uno de los procesos que menos hacemos los ingenieros o los desarrolladores de software es documentar. Y si ustedes se han dado cuenta, yo los he llenado de documentos hasta la cabeza. Cada entrega ha sido un documento. Cada entrega requiere un formalismo. Y esta no va a ser la excepción. Jason, eso me quema el cerebro. Sí, es necesario porque en la documentación nos permite hacer la trazabilidad del software. Sobre todo cuando tenemos cambios de personas en nuestro equipo de desarrollo, si no se documenta bien, eso es un dolor de cabeza. No sé si ustedes han visto esos memes de desarrolladores que dice que este código solo lo conoce Dios porque yo que lo desarrollé ya no lo conozco, no me acuerdo. Bueno, ese tipo de cosas pasan. Entonces es necesario también documentar. Entonces, para documentar, nosotros deberemos generar casos de prueba. Básicamente, la generación de los casos de prueba nos permite planear la prueba, planear y diseñar la prueba. Es decir, nosotros vamos a definir qué es lo que se va a probar, cómo lo vamos a probar y los resultados que se esperan frente a esa prueba. Y finalmente, pues la elaboración final de la prueba, que es otro informe. Para eso existe una herramienta que se conoce como
casos de prueba. El caso de prueba básicamente tiene un identificador, un objetivo, es decir, persigue un objetivo. Si tiene precondiciones, se establecen las precondiciones, cuál es el requerimiento que se va a evaluar y cuáles son las interacciones que se piensan probar. En el caso, por ejemplo, de esto, la interacción que nosotros íbamos a probar es que si le dan clic en restaurante, liste, por ejemplo, los restaurantes. O que si le da clic en restaurante, debe listar las imágenes del mismo tamaño, debe mostrar los textos, etcétera, etcétera. Esas son las interacciones. Entonces, paso 1 aquí sería, por ejemplo, darle clic o seleccionar el botón restaurante y lo que se espera que cumpla o los resultados esperados frente a eso. Entonces, el prototipo se valida frente a este caso de prueba. Es decir, que cuando nosotros hacemos la evaluación del documento, del prototipo y decimos sí, no, se valida en este caso de prueba, que es simplemente un formato que deberemos diligenciar. Y finalmente, ya para cerrar la sesión de hoy, yo les dije que será muy corta, vamos a hablar de una clasificación que se hace de los requerimientos. Básicamente esta clasificación que se hace de los requerimientos se vuelve útil para probar ciertos requerimientos. Y básicamente los requerimientos se clasifican en dos categorías, los duraderos y los volátiles. Se llaman duraderos porque son relativamente estables y normalmente se derivan de las actividades principales de la organización y están directamente relacionados con el dominio del sistema. Los volátiles, como su nombre lo dice, son requerimientos que pueden cambiar con el tiempo o son requerimientos que pueden aparecer con el tiempo. Donde el cliente, por ejemplo, no está seguro frente a lo que quiere, tiene una idea inicial, pero finalmente puede cambiar de opinión. Como por ejemplo la pasarela de pagos. Inicialmente el cliente puede decir, no, yo quiero un carrito de compras donde simplemente se haga el pedido, pero no se haga pago, y luego después dice, no, yo quiero un carrito de compras que tenga pasarela de pago. Entonces, hay requerimientos duraderos que son realmente el core, el núcleo del sistema que nosotros vamos a desarrollar, y están los requerimientos volátiles, que son los que pueden ir cambiando. Por ejemplo, ¿por qué esa clasificación? Los prototipos, ya sabemos que toman tiempo, encarecen el proceso de desarrollo, pues están pensados para estos tipos de requerimientos, los duraderos. Es decir, los que no tengan muchos cambios durante el desarrollo. Hacer los prototipos para, por ejemplo, los volátiles, es un desgaste que puede ser incluso innecesario. ¿Por qué razón? Porque al no ser requerimientos que sean consistentes, sino más bien funcionalidades extras que quiere el cliente del sistema, puede generar dificultades en los tiempos y en los costos de desarrollo. Entonces, tener claro esas dos caracterizaciones o esas clases de requerimientos nos permite saber a qué requerimiento les podemos aplicar qué técnica y a cuáles qué otra técnica. Entonces, por ejemplo, los volátiles pueden ser requerimientos cambiantes, que cambian de acuerdo al entorno, requerimientos emergentes, surgen como un producto de un mejor entendimiento del sistema a medida que nosotros le socializamos al cliente. Dice, no, yo quiero esto. El requerimiento consecuente son resultados de la puesta en marcha del sistema, y los requerimientos de compatibilidad dependen de otros sistemas o de otros procesos. Bien, y eso era lo que les tenía para presentar hoy. Les decía, es relativamente fácil, que es el tema de la validación de los requisitos. Recordemos, dos técnicas. Una, la revisión, formal o informal. La revisión se hace con el documento de especificación de requisitos, el SRE.
La informal es simplemente una charladita con el cliente, y esa charladita entre comillas, ¿no? Es socializar el requerimiento con el cliente y retroalimentarse a partir de las expectativas de lo que quiere. El formal busca responder ciertas preguntas por cada uno de los requisitos: verificabilidad, comprensibilidad, rastreabilidad, adaptabilidad. Esa es la primera técnica. La segunda técnica, construcción de prototipos. Entonces hacemos prototipos, los socializamos con el cliente. Sí, claro, yo le regalo la diapositiva. Todas las diapositivas yo se las envío, no se preocupen. Entonces, la segunda técnica es la construcción de prototipos, que es una representación gráfica de lo que se puede esperar del sistema, que tiene como plus que permite, digamos, de una manera muy fácil, representar flujos entre los diferentes requerimientos. Dada una acción, tengo una respuesta que me permite llegar a otro conjunto de acciones. Recordemos, por ejemplo, acá, el requerimiento nos decía que cuando se le seleccione una categoría, debe listarme los sitios de esa categoría. Pero cuando me liste, me debe permitir, por ejemplo, llamar. Entonces, miren, que es un requerimiento que depende de otro requerimiento. Entonces, yo puedo representar esos flujos, o al menos, digamos, intuitivamente se pueden intuir. De hecho, cuando les presenté esto al inicio de la sesión, les pregunté qué creen que estaba mal. Y la mayoría de ustedes, todos sus aportes fueron exageradamente exactos. Podía identificar lo que faltaba, lo que se espera que hiciera el sistema, lo que no está haciendo el sistema, simplemente con 2 prototipos. Carlos, te escucho. Perdón, Camilo. Ingeniero, aquí en la partecita de casos de prueba, tú hablaste una cosita sobre lo que es condiciones, ¿no? Lo que son las postcondiciones. Precondiciones. Sí, precondiciones, perdón, sí. Esas precondiciones son las que se tienen en cuenta, digamos, bueno, en el caso mío que yo a través en la evidencia puse casos de uso. Esas mismas precondiciones que están ahí son las mismas que tocaría entrar a analizar para el formato de caso de prueba. Sí, En prácticamente. el formato que tú nos pusiste, o sea, en el formato que tú nos pusiste del Excel, sería casi lo mismo. Casi lo mismo. Para acá, listo. Era para precisar eso. Gracias, ingeniero. Ok, con gusto. Fra, te escuchamos. Buenas noches. Yo veo, profesor, que digamos... Uy, Frade, está súper bajito el volumen. No sé si solo soy yo, pero casi no te escucho. No se oye. No se oye muy bien. Voy a tratar de arreglar entonces lo del micrófono y vuelvo a hacer la pregunta. Gracias. Dale, vos me la escribes. Ajá, ya se escuchó al final. Ya se mejoró. Sí. ¿Ya mejoró? Bueno. Ajá. Bueno, no, es que yo veo, querido profesor, que usted hace mucha relación, digamos, al tema del prototipado con un tema que uno ya tenga de alguna manera establecidos los requisitos. Yo tenía la idea intuitiva, digamos, de que el prototipado estaba un poco más orientado al tema de que inclusive se tiene solamente la idea. Digamos, de que es de esas primeras etapas en las que se tiene una idea de un servicio, de un producto, y no se tiene muy claro. Claro, si uno tiene una idea de un servicio, de un producto, de alguna manera tendrá estimados los requerimientos, pero no los tiene tan desarrollados, digamos, con esas técnicas que nosotros hemos visto. Esa es la idea intuitiva que yo tengo. Yo quería preguntarle si esa idea es usted qué considera de eso, que si eso es acertado o no, si es correcto o no, o de qué manera debe entender uno el tema del prototipado. Si desde la idea y el nacimiento, o ya desde una etapa en la que uno ya tenga de alguna manera, con alguna técnica, los requerimientos y los requisitos establecidos. Bueno, Frat, aquí hay que hacer una precisión muy importante. El prototipo se utiliza como técnica para la revisión de requerimientos. Digamos, eso debe ser muy claro. Eso significa
que el prototipo, o sea, no solo sirve para eso. Entonces, la utilizamos para la revisión de requerimientos, pero el prototipado se puede usar en varias etapas. Por ejemplo, en la parte de desarrollo web, lo primero que uno trata de hacer son los mock-up, lo que nos habían hablado inicialmente, porque uno quiere tener una visión inicial de cómo estaría distribuido los espacios, los estilos, bueno, una manera muy general. Pero lo que al punto que quiero llegar, Fran, es que no importa, o sea, tú lo puedes iniciar en la etapa temprana. Lo que pasa es que lo estamos usando como técnica para validación de requisitos. Es decir, que ya es un tema más maduro, pero no significa que no se pueda usar en otra parte. Ok, sí señor, gracias. Aquí nos dice Manuel, instructor desde el inicio del módulo de construcción, teniendo en cuenta lo que ha manifestado muchos aprendices que no tienen o no tenemos idea alguna del tema, puedo haber colocado prototipos de ejemplo para nosotros guiarnos en el desarrollo de cada una de las evidencias. Es un punto de vista. Hoy estuve pensando en eso, Manuel. Pero también pensé hasta qué punto se volvería una copia del ejemplo que yo les dé. Entonces, ese ha sido una de las reflexiones que he tenido en esta etapa de convalecencia, es cómo mejorar las transferencias con ustedes, es decir, con los aprendices. Digamos que en estos procesos de formación, y esto ya es ajeno pues al tema de lo que estamos tratando, los instructores también aprenden de sus aprendices. Y algo que debemos aprender como instructores es aprender a mejorar las maneras de cómo llegarles a ustedes. Que realmente el mensaje se transfiera. Pero lo voy a tomar como una sugerencia, Manuel, y te lo agradezco. Pero sí es un tema que por lo menos a mí como instructor, sí me tomo la seriedad y el tiempo para decir, hombre, ¿cómo mejoro? ¿Y cómo puedo hacer que este tipo de clases en este tipo de escenarios sea mucho más efectiva? Vengan, antes de atender otra pregunta, les voy a explicar el taller para aquellos pues que ya se deseen retirar, que lo puedan hacer. Entonces te pido, Iván, que me des un momentico, ya te concedo el uso de la palabra y vamos a explicar el taller. ¿Listo? Bien, el taller que se va a desarrollar es continuando con la fase de requisitos. Se requiere que el aprendiz valide el documento de especificación de requisitos, es decir, que para hacer el taller 4 ustedes tienen que tener el taller número 3. No se pongan a hacer el taller número 4 si no tienen el taller número 3, porque seguramente lo van a hacer. Entonces allí están perdiendo tiempo y me hacen perder tiempo a mí porque tengo que evaluar un taller y decirles, no, está bien, o está incompleto, o les falta esto, o les falta aquello. Y se los digo porque muchos de los talleres que me han presentado confunden. Y en un mismo taller confunden un poco de conceptos y es muy difícil evaluarles. Uno dice, bueno, se lo evaluó como el taller número 2 o se lo evaluó como el 2 y el 3, porque como se han dado cuenta, el desarrollo de los talleres han sido como fichitas de Lego. Un taller corresponde a una partecita del taller anterior más un nuevo contenido y así sucesivamente. Entonces, para hacer este taller, ustedes necesitan el documento de especificación de requisitos. Bien, entonces el primer punto que tiene un 10% en el peso de la nota. Simplemente deben escoger una herramienta para modelar prototipos, es decir, que les permita construir. Pueden escoger cualquiera de las que está aquí, incluyendo herramientas ofimáticas. Si no, pues algunos dirán, no tengo internet, lo pueden hacer en Word, en PowerPoint, en Excel, en lo que quieran que puedan hacer. Liden, regálame un momento, termino la explicación del taller y me hacen las preguntas. ¿Listo? Bien, segundo punto del taller. Ustedes deben seleccionar 4 requisitos del taller número 3. Recuerden que nosotros dijimos que iban a ser 5. Yo siempre les hablé de 5 o más requisitos. Ustedes en el taller número 3 debieron hacerme la especificación de 5 requisitos. En este taller deberán escoger 4 requisitos, pero no pueden ser cualquiera.
deben ser los de mayor prioridad, de acuerdo a la técnica que ustedes hayan utilizado para priorizar sus requisitos. Deben escoger los 4 primeros. Y a cada uno de ellos, comenzando por el de mayor prioridad, le van a hacer el prototipo y van a seguir así con los siguientes 3. O sea, el de mayor prioridad va a ser el primer requisito, el primer prototipo, perdón, el segundo de mayor prioridad va a ser el segundo prototipo, el tercero de mayor prioridad va a ser el tercer prototipo, el cuarto de mayor prioridad va a ser el cuarto prototipo. Palabras más, palabras menos, ustedes van a hacer 4 prototipos. Exactamente. Ustedes se basan en la matriz de priorización o de trazabilidad, pues ahí estaban listados. Cogen los de mayor, los más significativos y ¡pum!, les hacen los prototipos. Si me hacen 4 prototipos, pero no se evidencia que son, no hacen parte de los prioritados, el punto está mal. No es solo hacer el prototipo. Recuerden, es hacer el prototipo de los requisitos con mayor prioridad. ¿Cuáles? Los 4 primeros. Esta actividad tendrá un 40% de la nota del taller. Mire, aquí les coloco. Ustedes deberían tener algo parecido a esto en el taller número 3 y van a hacer algo parecido a esto en el taller número 4. Porque en el taller número 3 les decía, ustedes tienen que tener una descripción, una prioridad y unos criterios de aceptación. Eso, para las personas que no tengan eso, les va a servir para corregir el taller número 3. Entonces, miren que aquí yo, digamos, reflexionando acerca de lo que nos decía Manuel Darío, quise poner un ejemplo para que les sea más fácil. Esto era su taller número 3. Esto, los requisitos. Criterios de aceptación, descripción, prioridad. Son 3 elementos que yo evalué o voy a evaluar en el taller número 3, que si no lo tienen, el requisito no cumple. Y para eso van a hacer prototipos como los que están acá. ¿Cuántos van a hacer? 4. Listo. Punto número 3. Para cada interfaz desarrollada, es decir, para cada prototipo que ustedes desarrollen, van a hacer el formato del caso de prueba. Es decir, ¿cómo puedo validar que este prototipo, que a su vez representa este requerimiento que está dado en historias de usuario, pero el prototipo también, el requisito puede estar dado, por ejemplo, en casos de uso. Esta es una historia de usuario, pero pudiese estar dado en casos de uso. Ustedes van a construir el formato de casos de uso. No es necesario aplicar la prueba, no tienen que decir cumple, no cumple. Simplemente construir la prueba con este formato que les doy acá. Finalmente, esta actividad tiene 40 puntos. Y finalmente, o el 40%, y finalmente, pues todos los documentos los debe entregar en formato APA versión 7.0. ¿Dónde van a entregar el informe? Territorio. Vamos a entrar a contenido, a la ficha. Contenido del curso. En contenido del curso, proyecto. En proyecto, módulo 1, gestión de requisitos de software. Guía de aprendizaje y vamos a buscar la actividad número 4, que es esta actividad de acá, actividad de aprendizaje GA1, 220, 50, 10, 92, AA4. Clic allí van a encontrar el taller número 4, el instrumento de evaluación y van a entregar la evidencia. ¿Hasta cuándo tienen plazo? Hasta el 9 de diciembre. Vuelvo y les reitero, el 9 de diciembre he colocado esa fecha, pero pensando en las personas que tienen evidencias pendientes, porque si tienen mal, si no han venido construyendo, no han hecho sus entregables, pues este entregable no lo van a hacer. Y si entregan cualquier cosa, que créanme que he recibido talleres que por no más de
de cumplir colocan cualquier cosa, entonces vamos a dar un tiempo. Sin embargo, el que lo quiera presentar antes, lo puede hacer. Bien, entonces, con esto terminaríamos la sesión del día de hoy, que corresponde pues a la transferencia que se denominó validación de requisitos y explicación del taller. Entonces abro la sesión de preguntas para aquellos que tengan preguntas acerca del taller. Entonces vamos a comenzar con Arturo. Arturo, te escuchamos. Espera, profe, pero ya, ahora sí. No, profe, era con el tema de acá, de estas, ¿qué herramientas son de código libre? Lucidchart. ¿Cuál? Lucidchart. Pues es que no es que sean la mayoría cobran, sino que tienen una versión gratuita para, pues para proyectos muy pequeñitos, o sea, para hacer 4 prototipos. El mockups también te permite, o sea, tienen versiones pagas y versiones free. Entonces cualquiera realmente te sirve. Bueno, gracias. José, te escucho. José Gómez. Buenas noches, señor instructor, ¿cómo está? Bueno, mi duda va más que todo con respecto a las correcciones. Me imagino que, bueno, usted comentó que en este taller se puede aprovechar y hacer las respectivas correcciones. Y también me imagino que si son necesarias, usted las notificará en el mensaje de la entrega anterior, ¿sí o no? Y hay una cuestión donde usted coloca los comentarios, ¿verdad? Así es, yo les pido disculpas pues por la evaluación del tercer taller. Créanme que el tema pasó por mi incapacidad médica. Entonces eso hizo que desafortunadamente no pudiera. Pero sí me comprometo con ustedes que de aquí al domingo, a este domingo, o sea, 3 días, ya van a estar todas las, pues de hecho ya empecé a evaluar desde hoy, ¿no? Todas las evaluaciones con su respectiva retroalimentación para que puedan ir mejorando las entregas anteriores. Ok, profe, y bueno, esta es como una petición más que todo, si nos puede colaborar, o por lo menos yo me confundo con la ruta de cada actividad, porque en realidad son como por códigos. Entonces, si nos puede colocar, no sé, la ruta de las actividades anteriores para acceder a ellas y ver si uno tiene retroalimentación, porque yo he entregado la actividad 1, la 2 y la 3, pero no le voy a mentir, no sé dónde está, cuál es la ruta de todas esas actividades. Bueno, hay una manera muy fácil, ¿no?, de identificar. Ustedes cuando están en la ficha se van a evidencias, dan clic en evidencias aquí. Y aquí donde dice ordenar por fecha límite, le dan ascendentemente. Y aquí están las que ya se venció el tiempo para, las de amarillo son las que ya se vencieron y las de verdecito son las que están por vencerse. Entonces, por ejemplo, miren, la infografía sobre los mecanismos constitucionales se vence hoy, 25 de noviembre, que es con el instructor José. Las 2 evidencias que van a entregar conmigo, que yo solo les hice la primera, que es informe uso de herramientas de gestión de requisitos, perdón, evaluación del informe técnico, es hoy, es esta, y la otra es esta, las que hemos visto, por ejemplo, esta, vea, aquí está documento de información de fuentes, aquí está documento de informe de técnicas de licitación y aquí está informe técnico. Eso pues también les va a servir para que ustedes sepan qué otras actividades tienen pendientes por entregar. Ustedes empiezan a chuzografiar en cada uno de estos y se van a dar cuenta si ya entregaron una actividad o no. Entonces es una manera muy sencilla. Jaime, te escucho. Profe, qué pena la molestia. La verdad es que me quedó dudas frente a la parte del prototipado. Si en algún momento usted me puede nuevamente hablar acerca de la técnica, no la entendí muy bien. Ok, listo. La técnica consiste en que, bueno, vamos a verlo acá, en el ejemplito. La idea, cuando nosotros validamos un requisito, es que se cumplan los criterios de aceptación del requisito. Básicamente, en los criterios de aceptación
nosotros damos un primer acercamiento a si un requisito se cumple o no. ¿Qué es lo que pasa con los criterios de aceptación? Nosotros mismos evaluamos esos criterios de aceptación, entonces tenemos vistas sesgadas. ¿Cuál es la idea? Que nosotros podamos representar gráficamente esas interacciones que se deben dar para dar cumplimiento a esos criterios de aceptación. Pero estas interacciones ya no las validamos nosotros, las valida el cliente. Entonces, por ahí. Ajá. Dime, Jaime. Ok, yo represento eso gráficamente. ¿De qué manera? Digamos que esa es mi duda. Ah, ok. Lo que pasa es que eso es bastante artístico. El qué manera ya depende de la creatividad del analista. ¿Qué es lo que se pretende con el prototipo? Identificar si el requisito que yo identifiqué en las fases anteriores está bien hecho. Si yo no soy bueno, por ejemplo, haciendo los prototipos, de repente no es una buena técnica para que yo valide los requisitos. Pero entonces aquí el punto tiene, digamos, un componente muy artístico en el sentido de que yo debo representar esas interacciones que va a tener el sistema y de esa manera validar los requisitos. Entonces, por ejemplo, si vos dices, no, yo voy a hacer un login, por ejemplo, yo identifico un login, por ejemplo acá, que me pide usuario y contraseña, y una vez se ingrese usuario y contraseña, tiene que ingresar al sistema o usuario y contraseña y un prototipo donde diga no puedo ingresar al sistema. Entonces mira que ahí está representando las interacciones del sistema. Claro, habrá interacciones mucho más complejas, Jaime. Pero en general yo debo ser capaz de poder ilustrar cómo se van a dar esas interacciones frente a ciertas operaciones del sistema. Y por eso se piden las esenciales, las principales. Y una de las principales es que tenga autenticación, por ejemplo. Ok, porque, por ejemplo, me pone a pensar, yo en el proceso que llevo con la aplicación que voy haciendo, por ejemplo, yo estoy manejando una parte de distancia con mapas y demás, y ese tipo, pues siempre para ilustrarlo es un poco complicado, ¿no? No, porque puedes coger una fotico de Google Maps y ¡pin! La pegas en el prototipo. La idea es que esa imagen trate de ilustrar la idea sin escribirla. O sea, vuelvo y te digo, los requisitos son expectativas y son necesidades. La imagen lo que trata de retratar es eso, o el prototipo lo que trata de retratar es eso, sin palabras, sino con imágenes, poder describir esas intenciones o esas necesidades del sistema, dadas por el cliente, claro está, ¿no? Perdón, ingeniero, como para aclarar un poquito más a Jaime, para aclarar un poquito más a Jaime, o sea, más o menos lo que el ingeniero te está tratando de decir es, lo que tienes que hacer es un bosquejo de cómo vas a cumplir el requisito. Ese es el prototipo, porque o sea, como se mostró en el video, es el bosquejo, cómo va quedando la aplicación, y eso es lo que permite ver qué nos sirve el requisito, qué tenemos que quitar. O sea, esa es como la gracia del análisis para hacer el prototipo de cómo va a ser la aplicación o la herramienta. Gracias. Vale, entonces, a forma de retroalimentación, lo que yo hago son graficar pantallazos de lo que daría, por ejemplo, en el caso de una aplicación móvil, cómo iría en orden los pantallazos en una secuencia, por ejemplo. Sí, digamos más o menos, pero como aquí lo que no se trata, o sea, como aquí no estamos haciendo como un flujo del sistema propiamente, el orden lo da las prioridades de tus requisitos. Y si, por ejemplo, el login no está de primero, no puedes hacer el login de primero, aunque el login sería, digamos, básico en un proceso de un sistema. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Sí, en orden de prioridades. En orden de prioridades. Ok. En mi caso, por ejemplo, particularmente el login iría de primero por dependencia de los módulos que manejo. Podría seguir ese mismo orden, ¿cierto? El orden te lo da la prioridad. Tú priorizaste tus requisitos y tuviste que haber definido cuál era el requisito más importante. Ese es el primero. Ah, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. Ok. Liden, te escucho.
Instructor, la consulta mía era referente a la parte donde nos dice los programas que podemos usar. Veo que ahí está XDesign. ¿Podríamos utilizar Figma o InDesign también? El que quieran. Eso sí, no me van a colocar enlaces. No me van a colocar enlaces. Ustedes le toman la fotico al prototipo y lo pegan en el documento de Word o PDF, que me han puesto a patinar con esos enlaces a imágenes. Ok, no, la pregunta es, bueno, ¿puedo elegir uno diferente? Sí, el que quieras. O sea, uno sugiere un listado, pero ustedes son libres de escoger lo que quieran. Si lo quieren hacer a mano y tomarle una foto, válido. Listo, instructor, muchas gracias. Ok. Bueno, aprendices, siendo las 8:30, voy a dar por finalizada la sesión de hoy. Vamos a escuchar la última intervención de Felipe Cuervo. Les agradezco el tiempo y recuerden que mañana hay, a partir de las 8 de la mañana, voy a generar diferentes espacios para todas las personas o todos los aprendices que tengan dudas respecto a la elaboración de los anteriores talleres. Me escriban, yo genero sesiones, pueden ser individuales o grupales, dependiendo el tiempo que tengan ustedes, dependiendo de la cantidad de aprendices que hay en ese momentico, y les voy a ir explicando qué es lo que deben hacer para que vayan completando lo que les hace falta y puedan empezar con el desarrollo de este taller y podamos finalizar. Ah, bueno, anuncio parroquial. Las clases van hasta el 18 de diciembre, por disposición de la coordinación académica, para que lo tengan en cuenta. ¿Eso qué quiere decir hasta el 18 de diciembre? Que el 18 de diciembre todas las evidencias que se solicitan, los diferentes, en febrero, no te tengo el dato exacto, pero te lo consigo, pero es en febrero, más o menos los primeros días de febrero. La plataforma va a quedar abierta, no importa, o sea, si bien las clases finalizan el 18 de diciembre, la plataforma van a quedar abiertas si ustedes quieren adelantar diferentes actividades. Lo que sí debe estar al 18 de diciembre es todas las evidencias evaluadas. Tengan en cuenta que sus instructores necesitan como mínimo 3 días para evaluar evidencias. Es el tiempo que establece el SENA para los instructores hacer la evaluación. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes lo entregan hasta el 14 de diciembre, ustedes van a tener la garantía que el 18 van a tener su evidencia calificada. Si le entregan el 18 de diciembre, van a pasar todo diciembre y enero sin evaluación de evidencias. Y una evidencia no evaluada es como no haberla presentado. Bien, cierro anuncio parroquial, finalizamos con Felipe. Felipe, te escuchamos. Ah, bueno, señor, gracias. Sí, no, ella, digamos, si en el taller no era como validar bien como lo del punto, el punto 3, entonces lo del caso de prueba es como, digamos, como responder como al formato, digamos, dentro del orden que estamos llevando en el desarrollo de nuestros requisitos, sí, como por cada requisito. Digamos, sí, esto no es complejo. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer el caso de prueba de este, por ejemplo, prototipo, entonces, ¿cuál sería el paso 1? Darle clic o seleccionar la opción restaurante. ¿Cuál es el resultado esperado? Aquí están los resultados esperados. Miren, aquí en los criterios de aceptación tengo los resultados esperados. Que la lista de existidos se desplieguen de manera uniforme sin defectos en la estructura de texto. Por ejemplo, que es posible que si, por ejemplo, que los sitios que se muestran sea posible usar llamadas, aquí llamadas, que se puedan enviar correos electrónicos. Entonces, aquí voy a ir identificando esto. Por ejemplo, que se listen los sitios, que cada sitio muestre el botón para hacer una llamada, que cada sitio muestre la información de dirección, correo electrónico, teléfono. Ah, perfecto, listo. No es 1, 1, 2, 2, 3, 3, no, puedo tener 1, 1, 1, 2, 1, 3. Luego comenzaría 2 y nuevamente el listado de resultados esperados. O sea, uno no necesariamente por cada paso hay un resultado. ¿Y cuál es la idea? Pues evaluar la completitud de este requisito.
aquí lo único que piden es la interacción de una categoría y el resto de todo lo que se evalúa son los resultados esperados de una única interacción. ¿Cuál es la interacción? Seleccionar una categoría. Llámese restaurante, sitio de interés, droguería, emergencia. El resto, todo se valida a partir de una sola interacción. Entonces, y el resto, pues, es llenar. Un identificador es 1, 2, 3, 4, 5 o FCP, un formato caso de prueba, o CP1, lo como quieran. Nombre del requisito, pues, ¿cómo se llama este requisito? Nombre de la historia de usuario, consulta de sitios turísticos. Entonces, nombre de acá, consulta de sitios. Precondiciones, pues sí están dadas algunas precondiciones. ¿Aquí tiene precondiciones? No, ninguna. Entonces, sí. Y así con cada requisito. Se hace con cada requisito. Miren, yo les había dicho que esta actividad era relativamente fácil y realmente lo es. Bueno, entonces les agradezco, como ya les había mencionado, eso de una sola imagen, ese es relativo. La imagen no es equivalente a prototipo, ¿no? O sea, una imagen no es necesariamente un prototipo. En este caso, por ejemplo, yo no puedo decir tengo 2 prototipos. Aquí usé 2 prototipos, pero va a validar un solo requisito. Entonces, eso depende del requisito que ustedes vayan a evaluar, ¿no? Tienen que evaluar 4 requisitos. Entonces, les deseo mucha suerte con eso. Mañana voy a estar nuevamente en sesión de atención. A los que no alcanzo a atender el día de hoy entenderán pues que también es por condición médica, no puedo extralimitarme en el ejercicio de este tipo de actividades. Entonces los espero mañana. Me disculpas, Jaime, levantaste la mano, pero entonces ya lo dejamos para mañana. Les deseo una muy feliz noche. Espero pues que la transferencia y la explicación de la evidencia hayan sido absolutamente claras y si no, pues entonces los espero mañana de 8 a 1 de la tarde. Vale, instructor, que descanse. Buenas noches. Buenas noches. Descanse, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, instructor, que descanse.